¿Qué harías si supieras que un lugar se ha convertido en el epicentro de los horrores más indescriptibles de la humanidad? Si supieras que millones de personas están siendo exterminadas en condiciones inhumanas. Para Witold Pilecki, la respuesta fue clara: infiltrarse en ese lugar, un campo de concentración nazi, con una misión que parecía suicida: derrotar a los nazis desde dentro. Esta es la historia del único hombre que se ofreció voluntariamente para entrar en Auschwitz, arriesgando su vida para exponer la verdad y luchar contra la maquinaria de muerte nazi desde su mismo corazón. Auschwitz, el nombre por sí solo evoca imágenes de horror, sufrimiento y muerte. Este campo de concentración y exterminio, construido por los nazis en la Polonia ocupada, se ha convertido en el símbolo definitivo de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Establecido en 1940, Auschwitz no fue solo un lugar de muerte, sino también un instrumento de la solución final, el plan nazi para aniquilar a los judíos de Europa. Sin embargo, en medio de esta pesadilla, hubo personas dispuestas a arriesgarlo todo para resistir y luchar contra el mal. Una de esas personas fue Witold Pilecki, un soldado que eligió convertirse en prisionero voluntario de Auschwitz. Para entender el contexto de la infiltración de Pilecki en Auschwitz, es crucial comprender el panorama de Europa en ese momento. A finales de la década de 1930, Europa se encontraba al borde del abismo. La Alemania nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, estaba expandiendo su dominio, anexionando territorios y sembrando el terror. Con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, se desató la Segunda Guerra Mundial. Polonia, atrapada entre las potencias de Alemania y la Unión Soviética, fue rápidamente derrotada, pero la resistencia polaca no se rindió. La ocupación nazi de Polonia fue brutal. Además de la represión militar, los nazis comenzaron la implementación del Holocausto, la persecución, deportación y exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y otros considerados indeseables por el régimen. En las ciudades y campos, se establecieron guetos y campos de concentración, donde millones serían asesinados. Frente a este genocidio, surgieron movimientos de resistencia, y Witold Pilecki, un oficial del ejército polaco y miembro de la resistencia, decidió que debía hacer algo más que combatir desde fuera. Witold Pilecki era un hombre de principios firmes y un profundo sentido del deber. Nació en 1901 en la región de Kovno, en el Imperio Ruso, lo que hoy es parte de Lituania, en una familia de nobles polacos. Desde joven, Pilecki mostró un fuerte compromiso con la independencia y libertad de su patria. Durante la Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1921, luchó por la independencia de Polonia y fue condecorado por su valentía. Sin embargo, sería su participación en la Segunda Guerra Mundial lo que marcaría su legado para siempre. Después de la invasión alemana, Pilecki ayudó a formar la resistencia clandestina en Polonia, conocida como el Ejército Nacional o Armia Krajowa. Pero Pilecki no estaba satisfecho con simplemente luchar desde las sombras. Cuando los rumores sobre el destino de los prisioneros en Auschwitz comenzaron a filtrarse, Pilecki supo que tenía que actuar. En 1940, concibió un plan que pocos se atreverían a imaginar: infiltrarse en Auschwitz como prisionero para organizar la resistencia desde dentro y reportar al mundo las atrocidades que allí ocurrían. En septiembre de 1940, Witold Pilecki se dejó capturar durante una redada nazi en Varsovia. Fue llevado a Auschwitz, donde sería registrado como prisionero número 4859. Desde el momento en que llegó al campo, Pilecki supo que estaba en un lugar de terror absoluto. Las condiciones en Auschwitz eran indescriptibles. Los prisioneros, en su mayoría judíos, eran sometidos a trabajos forzados, experimentos médicos inhumanos y ejecuciones masivas. El objetivo de los nazis no era solo esclavizar, sino exterminar. Los primeros días de Pilecki en Auschwitz fueron una prueba de su determinación y valentía. Los prisioneros eran sometidos a un régimen brutal desde el momento en que cruzaban las puertas del campo, marcado con el infame letrero Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Pero Pilecki no permitió que el miedo lo consumiera. Desde el primer día, comenzó a observar, a tomar nota mentalmente de la estructura del campo y a buscar aliados entre los prisioneros. La vida de Pilecki en Auschwitz era una constante lucha por la supervivencia.
además de los horrores cotidianos del campo, debía mantener su identidad como espía oculta a los guardias nazis y a los colaboracionistas. Cada día, Pilecki recopilaba información sobre las operaciones del campo, las condiciones de los prisioneros y los experimentos médicos. Estos datos eran transmitidos a la resistencia fuera del campo, con la esperanza de que llegaran a las fuerzas aliadas. A lo largo de su misión, Pilecki fue testigo de algunas de las atrocidades más inimaginables. Desde las cámaras de gas, donde miles de prisioneros eran asesinados diariamente, hasta los horribles experimentos médicos realizados por médicos nazis como Josef Mengele, Pilecki documentó todo. Su valentía al registrar y transmitir esta información fue crucial para alertar al mundo sobre la realidad del Holocausto. Pero esta tarea no estuvo exenta de riesgos. Cada movimiento que hacía Pilecki podía ser el último. Los nazis eran implacables con cualquiera que sospecharan de actividades subversivas. Pilecki tuvo que soportar torturas físicas y emocionales, hambre, enfermedades y la constante amenaza de la muerte. Sin embargo, su compromiso con la misión nunca flaqueó. Sabía que, aunque las probabilidades estuvieran en su contra, cada día que sobrevivía significaba un día más para luchar contra la máquina de muerte nazi. Después de casi 3 años en Auschwitz, en abril de 1943, Witold Pilecki decidió que era hora de escapar. Su misión dentro del campo había alcanzado su límite y necesitaba salir para informar directamente a la resistencia polaca y a los aliados sobre lo que había presenciado. La fuga de Auschwitz fue un acto de increíble valentía. Pilecki y 2 compañeros planearon su escape meticulosamente, utilizando sus contactos dentro del campo para eludir a los guardias y atravesar el perímetro fuertemente vigilado. El escape fue una operación peligrosa. Pilecki y sus compañeros se deslizaron fuera del campo en la oscuridad de la noche, evadiendo las patrullas nazis y sorteando trampas mortales. Finalmente, después de días de viaje a pie, lograron contactar con la resistencia polaca. Una vez fuera, Pilecki escribió un informe detallado sobre las condiciones en Auschwitz, conocido como el Informe Pilecki. Este documento se convirtió en una de las primeras pruebas directas del genocidio nazi y fue enviado a los aliados para pedir una intervención. El sacrificio y el coraje de Pilecki no terminaron con su fuga de Auschwitz. Continuó luchando contra los nazis hasta el final de la guerra. Sin embargo, la liberación de Europa no trajo la paz para Pilecki. Polonia cayó bajo el dominio soviético y el nuevo régimen comunista veía a los miembros de la resistencia antinazi como una amenaza. En 1947, Pilecki fue arrestado por las autoridades comunistas, acusado de espionaje y traición. El juicio de Pilecki fue una farsa, con cargos fabricados y pruebas manipuladas. A pesar de las torturas, Pilecki se mantuvo firme, negándose a traicionar a sus compañeros de la resistencia. En mayo de 1948, fue ejecutado por el gobierno comunista, y su historia fue suprimida durante décadas. No fue hasta la caída del comunismo que su legado comenzó a ser reconocido y honrado. Witold Pilecki es hoy recordado como uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, un hombre cuyo coraje y determinación lo llevaron a enfrentarse al mal más absoluto. Su misión en Auschwitz, su resistencia implacable y su sacrificio personal son un testimonio del espíritu humano en su lucha por la libertad y la justicia. Aunque su vida fue trágicamente truncada, el legado de Pilecki perdura como un faro de esperanza y valentía. En años recientes, Witold Pilecki ha sido finalmente reconocido como un héroe nacional en Polonia y un símbolo de resistencia global. Se han publicado libros, documentales y se han erigido monumentos en su honor. Su informe sobre Auschwitz es estudiado en todo el mundo como una de las pruebas más importantes del Holocausto. La historia de Pilecki nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, siempre habrá quienes se levanten para luchar por lo que es correcto, sin importar el costo personal. Si esta historia de valentía y sacrificio te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para más relatos de héroes olvidados y momentos cruciales de la historia que merecen ser recordados. En nuestro próximo video, exploraremos las misiones secretas más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial
donde hombres y mujeres ordinarios realizaron hazañas extraordinarias. No te lo pierdas y recuerda, las historias de coraje y resistencia siempre nos muestran el poder del espíritu humano.